Formación y entrenamiento en jardinería y paisajismo. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. La formación y entrenamiento en jardinería y paisajismo es un programa del Gobierno de San Carlos Centro destinado a brindar conocimientos teóricos prácticos en jardinería y paisajismo a través de encuentros virtuales, presenciales y talleres, fortalecer, orientar y afianzar la vocación de mujeres y hombres en jardinería y construcción de espacios verdes. Capacitar al personal para la prestación de servicios específicos en comunas, municipios, emprendimientos inmobiliarios, grandes áreas verdes o jardines particulares, desarrollando sus habilidades. Bienvenidos al segundo encuentro del curso de formación en paisajismo y jardinería organizado por el Gobierno de San Carlos Centro. El objeto de este segundo encuentro es que ustedes comprendan por qué denominamos reino al grupo de todos los vegetales que existen en el planeta. Los vegetales se agrupan en este reino como los animales se agrupan en el suyo, porque justamente el mundo vegetal tiene reglas propias, tienen códigos, sistemas y relaciones que lo gobiernan. En este programa el objetivo es que a través de la charla que brindará la profesora Camila Cuello, que es una docente de la Escuela Agrotécnica de Sa Pereira Carlos Silvestre Benning, la escuela número 299, ustedes puedan agrupar y diferenciar también los grupos de plantas de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus orígenes, de acuerdo a la forma en que florecen o fructifican. Así, por ejemplo, van a entender por qué hay un agrupamiento de plantas que se llama coníferas, todas aquellas que están relacionadas con lo que vulgarmente llamamos pinos, pinos, cedros, cipreses, abetos, todas ellas son coníferas. Luego van a ver una gran diferenciación entre dos grupos de plantas que son lo que se denominan monocotiledóneas y dicotiledóneas. Van a ver que las plantas monocotiledóneas tienen siempre, como a mi derecha, hojas acintadas, una determinada arquitectura de flor, una determinada cantidad de órganos florales, mientras que las que son dicotiledóneas nunca tienen hojas acintadas ni nervaduras paralelas, sino que tienen hojas de múltiples formas. Vamos a ver también cómo se las puede clasificar y conocer a la mayoría de ellas. Van a ver que las nervaduras nunca son paralelas sino reticuladas y que tienen otra arquitectura y otra cantidad absolutamente diferente de órganos florales, lo cual, una vez conocido, nos permite ya diferenciarlas. Van a ver que tenemos plantas que por su floración se reconocen solamente a través de la flor, u otras que se reconocen a través del fruto, y la forma de agruparse las flores también es un rasgo de reconocimiento de las plantas. Van a ver plantas de hábitos de crecimiento muy diferentes, lacustres o suculentas como las que tenemos aquí en estos cactus, y van a ver también cómo las palmeras son un eslabón que une a las plantas en su cadena de evolución desde los organismos microcelulares que les dieron origen. Todo eso se llama sistemática botánica. La profesora Cuello va a introducirnos en ese tema y luego vamos a poder también tener algunos tutoriales que les van a ayudar a adentrarse más en el conocimiento de cómo las plantas se agrupan y cómo esto permite organizar un sistema que hace que las podamos nombrar. Y esta es la base para que el auxiliar en paisajismo y jardinería pueda comunicarse y pueda manejarse interpretando diseños o generando diseños, conociendo la nomenclatura de las plantas para saber cómo pedirlas, cómo solicitarlas en un vivero o cómo solicitar una semilla para comenzar a producirlas. Adelante entonces con este segundo encuentro, nos vemos al final con algunas conclusiones y como siempre les deseamos que disfruten y que participen de este programa. En este segundo encuentro
estaremos tratando sobre lo que es la botánica sistemática puntualmente, que refiere a lo que es la organización de las plantas en distintos grupos. Veremos algunos términos técnicos refiriéndonos a las partes de las plantas, a cómo éstas se clasifican según algunas similitudes que pueden tener y su desarrollo y comportamiento en distintos climas, por ende de distintos lugares, y dentro de los mismos lugares también una clasificación que va a tratar respecto de cuál es la función que van a cumplir las plantas, ya pensando más en lo que es la relación que tienen con el hombre y bueno, el uso que nosotros podemos darle para poder satisfacer nuestras necesidades, ya sea de sombra, limpieza de efluentes, diseño de algún jardín, de los espacios verdes de algún pueblo, localidad, ciudad. Intentaremos que aquellos que participan de este curso puedan tener las herramientas para tanto hombres como mujeres desenvolverse de forma más natural con los distintos espacios en donde estén trabajando, o así sea algún emprendimiento inmobiliario, alguna parquización puntual, o simplemente en el jardín de su hogar poder manejarse con alguna especie de bibliografía que sustente más la práctica o lo que uno ya conoce sobre el manejo de un jardín, y entender y comprender que estos términos que se utilizan muchas veces en el parquizado hacen referencia a distintas cualidades que tienen las plantas. La botánica es aquella ciencia encargada de estudiar las plantas. Desarrolla el conocimiento de estas y la observación de cómo crecen, dónde, cómo se desarrollan y se reproducen, desde sus raíces, tronco, ramas, hojas, según donde estén ubicadas en distintos lugares, según la temporada, el clima. En definitiva, estudia el conocimiento del material vegetal en general. En general podemos hablar de plantas vasculares o superiores, que son las más desarrolladas y cuentan con un sistema de conducción que va a transportar el agua y el alimento. Y las plantas no vasculares carecen de estos vasos de conducción, es el caso de las algas, musgos y líquenes. Dentro de las plantas vasculares tenemos aquellas que no producen flores y se reproducen por esporas, como es el caso de los helechos. Y las espermatófitas, que son plantas que sí tienen flores y producen semillas, es sobre las que más hablaremos. En este grupo de espermatófitas encontramos a las conocidas como angiospermas y gimnospermas. Las angiospermas son aquellas cuyas semillas se encuentran dentro de un fruto, y las gimnospermas aquellas cuyas semillas están al desnudo, como en el caso de las coníferas. El grupo más grande de plantas es el que pertenece a las angiospermas, que abarca más de 200.000 especies. Se dividen en dos grupos más, llamadas monocotiledóneas, que son aquellas que poseen un solo cotiledón. Es la que conocemos nosotros como la primera hoja, que nace al germinar la semilla, que viene derivada del embrión. Y luego encontramos a las dicotiledóneas, que son aquellas con dos cotiledones. La botánica sistemática es aquella que agrupa al reino vegetal, que comprende unas 350.000 especies, y las clasifica según su morfología, es decir, las características de sus hojas, sus tallos, raíces, las flores y frutos. En este momento es donde participan los taxónomos, son los encargados de buscar similitudes entre las diferentes plantas y, de acuerdo a los resultados, ubicarlas en distintos taxones, también conocidos como categorías. Por la gran cantidad de especies que existen, fue necesario agruparlas en distintas categorías. Se agrupan o se ordenan en lo que se llama el taxón. El taxón va por orden de jerarquía, es decir, tenemos un reino más grande, es una especie de árbol genealógico. El grupo más grande es el denominado reino, luego encontramos la división, clase, orden, familia, tribu,
género, especie, variedad y finalmente la forma. Veremos puntualmente cada uno de ellos, aunque en general lo que más se utiliza de esta clasificación son solamente 4 grupos. La categoría de familia agrupa los géneros con caracteres comunes en la forma de la flor, la fecundación o la forma de la semilla. Dentro de todos los órdenes son fáciles de identificar, ya que tienen aspectos bien diferenciados. Es el caso de lo que son las familias de orquidiáceas, bromeláceas o leguminosas. En general, el nombre de la familia deriva de uno de los géneros del grupo y la terminación generalmente es áceas, como berberidáceas. Sin embargo, las excepciones, como la ya nombrada, es el caso de las leguminosas. También están las umbelíferas, crucíferas, conocidas ya por muchos. La categoría de género son aquellas plantas que tienen características morfológicas similares, principalmente en sus piezas reproductivas, como flores, semillas o esporas en el caso de los helechos. El término se menciona con una palabra en latín y se escribe en mayúscula. La categoría de especie es lo más difícil de determinar. Una posible definición sería individuos hermafroditas o unisexuales que tienen un aspecto externo similar, que interfecundándose dan descendencia fértil. Este término de especie se escribirá en minúscula y a continuación del género. La variedad son individuos que se parecen entre sí, pero con características diferentes, como la altura o el color de las hojas. El término se escribe con mayúscula y entre comillas simples. Tal como nos viene explicando la ingeniera Camila Cuello, la botánica sistemática se inicia gracias al gran aporte, al maravilloso aporte de Carlos Linneo en 1753, quien logra definir de alguna manera un solo nombre para todos los seres vivos del planeta a través de una manera de nombrarlos que requería solo 2 palabras y se podía emitir en una sola lengua para evitar la interferencia de los distintos idiomas. Linneo genera lo que se llama el sistema binominal, que es adoptado por todos los científicos del momento y que permite nombrar a cada especie utilizando una palabra en mayúscula y una palabra en minúscula. En imagen vemos cómo, a través de un ejemplo, podemos comprender que dentro de un mismo género existen enorme cantidad de especies y que deben ser denominadas a través de una segunda palabra escrita en minúscula. El género Fraxinus, que incluye a los conocidos por nosotros fresnos, generalmente ubicados en el arbolado urbano, involucra 65 diferentes especies, todos con rasgos y características que se pueden distinguir entre sí y que los hacen separables. Y además, de separarlos, permite distinguirlos para seleccionarlos y utilizarlos en macizos de la misma especie. Otra importancia, digamos, del uso del sistema binominal es evitar el cambio del nombre de acuerdo al idioma, como decíamos al principio, a la región en la que estemos ubicados y por supuesto también con respecto al paso del tiempo, con el cual los nombres podrían ir cambiando. A los individuos que consideramos de una misma especie es a aquellos que tienen tal similitud entre sí que visualmente pueden considerarse idénticos o casi idénticos, pero que además pueden entrecruzarse para dar descendencia. Eso es lo que cierra una población. Una población de una determinada especie vegetal tiene similitudes entre sí y además tienen la posibilidad de intercruzarse sexualmente y lograr individuos similares a los padres. Esto tiene en la botánica, que es una ciencia de la variedad, una ciencia de las diferencias, enormes variantes que luego se podrá ir profundizando, pero básicamente este es el rasgo fundamental que define lo que llamamos especie. Hablando de lo que significa el paso del tiempo y cómo a veces el cambio de un nombre utilizando nombres comunes opaca la verdadera identidad de una especie, nosotros tenemos una planta muy conocida que utilizamos en jardines, en el frente de las casas, que prefiere una zona semisombreada, a la que llamamos vulgarmente cucaracha, por la forma que asume la inflorescencia cuando esta se expresa. Esta planta, científicamente, utilizando la nomenclatura binominal,
se llama Acanthus mollis. El origen, digamos, de la palabra acanthus es acanto, es una especie vegetal conocida desde la antigüedad y que por su belleza y por su importancia religiosa era utilizada para definir la belleza de los palacios en la última época griega, 425 años antes de Cristo, coronando los capiteles corintios. De manera que al decirle nosotros el nombre común, estamos opacando toda la información que acarrea el hecho de seguir utilizando el nombre científico y que se perdería si no nos tomáramos el tiempo de hacer esta selección y esta búsqueda de información. Por lo tanto, el nombre científico trae también la ventaja de poder trasladar en el tiempo la importancia y las características de las plantas. Las similitudes entre las especies permitieron a los botánicos que las clasificaran en base a agrupaciones. Pasa lo mismo que cuando nosotros vemos a una persona que encontramos por primera vez y decimos, caramba, sus rasgos son muy parecidos a tal otra persona que ya conocemos. Y así también aceptamos que dentro de las familias hay rasgos en el rostro, en las manos, en la contextura física, que hacen que uno pueda definir a una persona como posiblemente perteneciente a una familia. En el caso de las plantas, la sistemática botánica recurrió a esta metodología para poder nombrar las plantas. Pensemos que en el momento en que Linneo desarrolla esta metodología, el mundo se estaba revolucionando porque los primeros naturalistas recorrían la Tierra e iban encontrando las distintas especies, tanto de plantas como de animales y digamos de otras formas de vida en todo el planeta, de manera que la necesidad de nombrarlas era imperiosa. De esa forma, por similitudes, se fueron agrupando en familias. Esta que tenemos acá, la familia Solanáceas, es la familia de, por ejemplo, el tomate, la papa, el tabaco, el jazmín de Paraguay, el árbol fumo bravo, y se reconoce fácilmente a esta familia cuando uno observa las características de la flor y sobre todo cuando observa las características del fruto. Otro caso, una flor silvestre muy conocida por nosotros, el hinojo, la cicuta, que es la que vemos en color blanco, forman parte de la familia Umbelíferas. También la zanahoria, el perejil, el apio, que si nosotros observamos tienen este tipo de agrupaciones de las flores. La agrupación de las flores en una determinada arquitectura se llama inflorescencia. La agrupación de los frutos en una determinada arquitectura se llama infrutescencia. Estas plantas se caracterizan por su inflorescencia o infrutescencia en una forma botánica que se denomina umbela, que es como una especie de racimo invertido o paraguas invertido. Un paraguas abierto hacia arriba es la conformación que tienen estas flores y estos frutos. Y esto caracteriza a la familia Umbelíferas, y cada vez que encontremos una especie de ese tipo podemos acercarnos a la familia y así, mediante esta aproximación, ya ir teniendo más datos de cómo clasificarla. Esta flor que vemos en pantalla todos ustedes la conocen y define a un tipo de plantas que llamamos cucurbitáceas. ¿Por qué cucurbitáceas? Porque tienen una forma de fructificación que les es característica. Zapallos, pepinos, melón, sandía, calabazas se pueden agrupar en esta familia mediante esa forma de sus frutos. Otra familia muy común, también en el ámbito silvestre y como alimenticia, es la familia de repollo, el coliflor, la colza o el nabo, cuya característica, por lo de crucíferas, es la ubicación de los pétalos de la flor en forma de cruz. La profesora mencionó también a la familia leguminosas y habló del fruto, vaina o chaucha. Es lo típico de las plantas como el ceibo, las plantas como la arveja, que forman parte de la familia leguminosas y se reconocen por su fruto o vaina. Otra familia muy característica es la familia compuestas. Es la familia del girasol, es la familia de la cinia, de la caléndula,
que tiene una disposición de sus flores en una inflorescencia denominada capítulo, que vemos descrita allí en la imagen, y por lo tanto esto nos permite agruparla en este tipo de agrupación de familia. Acá tenemos un ejemplo también de lo que nos referíamos al principio, ¿no es cierto? Las flores a veces están solitarias y a veces están agrupadas o distribuidas de una determinada manera. Dentro incluso de las gramíneas del trigo hay flores en lo que llamamos espiga. Dentro de la espiga hay flores distribuidas en ese raquis o tallo, como vemos al centro de la imagen, esa espiga linear, es una típica espiga de una gramínea. A su izquierda la disposición en racimo, a la derecha la que mencionábamos recién en umbela, y ustedes verán una serie de distribuciones. Abajo a la izquierda el capítulo que decíamos recién de las compuestas. En el centro una distribución muy particular donde las flores se encuentran dentro del receptáculo, que se llama cícomo, que es la distribución que tienen las flores dentro del higo, ¿no es cierto? La planta de higo, ustedes saben que cuando la rasgamos para comerla, encontramos dentro crecimientos que son frutos y semillas. Esas son las flores que están ocultas dentro de la planta, ¿no es cierto? Y a su vez hay en la arquitectura superposiciones, es decir, las umbelas se pueden agrupar en de varias maneras, y pueden ser una umbela bípara, pueden ser una umbela compuesta. Es infinita la forma de las hojas y la arquitectura que las mismas tienen, y podemos, como van a ver ustedes en las diapositivas siguientes, conocerlas y nombrarlas de acuerdo a enorme cantidad de características. Esto es lo que a veces observamos nosotros inconscientemente y distinguimos una planta con un solo vistazo. Estos elementos, que de acuerdo a la forma como la hoja termina, en un ápice caudado, en un ápice que esté trunco, digamos, como mucronado, se dice en botánica, que tiene en la botánica una terminología y una nomenclatura inmensa, ¿no es cierto?, en la que se puede profundizar. También las podemos conocer y comprender de acuerdo a la forma en que las nervaduras están distribuidas. La primera y la segunda, normalmente con nervaduras paralelas, son las nervaduras de las hojas de las plantas monocotiledóneas. Las otras son las hojas de las plantas dicotiledóneas, donde las nervaduras toman diferentes distribuciones. Las hojas pueden ser simples, es decir, una hoja sola, o puede ser compuesta. Si nosotros miramos las hojas del centro y lanzáramos, digamos, una línea de puntos alrededor de ella, veremos que en realidad son partes de una misma hoja que se han ido interrumpiendo, y esto por razones de evolución. Por ejemplo, las hojas compuestas que vemos aquí son así porque son una defensa de la planta para evitar el ataque de los insectos. Al no ser una lámina continua, los insectos tienen más dificultades para alimentarse de ellas, y eso les da mayor capacidad de supervivencia. Pero baste por ahora con que ustedes vean que existen enormes diferencias entre las maneras de distribución de las hojas, no solamente en su forma, no solamente en su tamaño, sino también en su ubicación en el raquis. Lo mismo podemos decir de las raíces, de las que tenemos vastos ejemplos en este gráfico, y podemos ver las distintas formaciones, las distintas distribuciones de las raíces en el suelo, y esto es característico también de cada una de las especies. La profesora Cuello mencionaba recién que había diferentes tipos de tallos, y aquí los estamos viendo. Básicamente en la clasificación que ella nos suministró los podemos distinguir, y aquí tenemos algunas variantes más dentro de los tallos herbáceos y dentro de los tallos leñosos. Aquí vemos, por ejemplo, las distintas arquitecturas, las distintas formas que pueden alcanzar las flores. En el interior, donde se definen los órganos reproductivos, a la izquierda tenemos una flor típica de una espiga de una gramínea, que podría ser una flor típica de una espiga de cebada, y vemos que dentro de esas pequeñas unidades, que se llaman a su vez espiguillas, existen los órganos reproductivos en pequeño tamaño, los mismos
que vemos en una flor única, en una flor grande, en una flor visible a simple vista, con esos órganos sexuales expuestos. Las gramíneas tienen los mismos órganos sexuales, pero los tienen ocultos dentro de las espiguillas. También las flores se pueden clasificar de acuerdo a cómo se agrupan sus pétalos, si están sueltos, si están unidos, si tienen distribuciones particulares. Y todo esto ustedes lo van a ir leyendo y reconociendo en la bibliografía a medida que profundicen. Lo mismo se puede decir de las distintas formas de los frutos. Aquí tenemos nuevamente otro tipo de ejemplos. Hay grupos de frutos que se agrupan en frutos secos, que tienen una superficie coriácea que los protege, y aquí también ustedes pueden ver a varios de ellos. Algunos de ellos se pueden clasificar en frutos que se abren naturalmente y frutos que no lo hacen. Los que no se abren se llaman indehiscentes, como el caso de la nuez. Los que se abren con la madurez se pueden clasificar en dehiscentes, como es el caso de las vainas de chauchas. También se puede clasificar a las frutas de acuerdo a su composición fisiológica, ¿no es cierto? En frutas carnosas, en frutas secas o en frutas oleaginosas. Aquellas que tienen alto contenido de agua, como frutas carnosas, los frutos secos, que ya hemos mencionado, y las frutas oleaginosas, que además de tener un bajo porcentaje de agua, contienen grasas y tienen gran importancia como su elemento, digamos, energético para la alimentación. Dicho todo esto, lo importante es que quien se desempeñe en jardinería se va a encontrar en el aspecto comercial o digamos, en las consultas o en el diálogo con las personas que le piden que le haga un trabajo, con diferentes formas de nombrar a las plantas. Nosotros en este curso nos hemos tomado el trabajo de explicarles, para que ustedes tengan toda la información, de cómo es la nomenclatura binominal. Pero muchas veces ustedes en la calle se van a encontrar con personas que mencionan a las plantas utilizando el nombre común. Y a veces van a tener que conversar con ellas para poder saber si ese nombre común que ellas les están dando es un nombre común que está generalizado o un nombre común que han inventado o que han tomado de otra persona, a veces con error. Vamos a ver con un ejemplo de una planta que ustedes pueden encontrar en cualquier vivero, qué es lo que nos puede ocurrir. Esta que tenemos aquí abajo y a la derecha es una ólea, nombrada así comúnmente en un vivero. Es una planta que se utiliza mucho en cercos, en exteriores. Se puede cortar de forma estricta o se puede mantener con su forma natural. El nombre científico de esta planta es Olea texanum. O sea que con estos dos datos, quizás ustedes yendo a un vivero pueden llegar a nombrar perfectamente la planta. Pero el auxiliar de jardinería tiene la obligación de conocer el nombre de las plantas también hacia lo que se puede denominar variedades o formas. La Olea texanum que ustedes vieron arriba tiene esa Olea texanum verde común y una forma variada, por eso lo de variedad o variegata aquí, alba, que es con algunos toques de blanco como nevado, o áurea, que es con toques de color amarillo, como lo dice el nombre. Entonces, de comenzar hablando de una ólea y llegar a definir las características que el cultivador, el productor de plantas ha ido seleccionando en su población para ir dándole variantes y para ofrecernos a nosotros alternativas distintas de color a usar en el jardín, se compone básicamente del nombre científico, de la variedad y de la forma. Esta sería Olea texanum, variedad alba o variedad áurea. Estas serían la áurea o alba, sería en realidad la forma de variedad que la planta expresa. Esa es la manera que tenemos que disciplinarnos en conocer y utilizar el nombre de las plantas que nos ha dado esta posibilidad de utilizar la nomenclatura binominal. La semana próxima será la oportunidad de la tercera clase de nuestro curso y como ustedes saben, nos interesa estar en contacto con ustedes para estar viendo la evolución y la comprensión
e incluso para corregir nuestra forma de comunicación, es lo que llamamos esta especie de evaluaciones interactivas, ¿no es cierto? Por eso, para la próxima clase, la consigna es que ustedes trabajen estas 3 cuestiones que preguntamos en esta diapositiva. En primer lugar, que identifiquen y nombren 2 plantas que pertenezcan a la misma familia. En segundo lugar, que designen el nombre común y el nombre científico, si es posible, hasta la variedad o forma de una planta en particular. Y también que nos cuenten cuáles son sus expectativas, qué les gustaría obtener como resultado del cursado, para que podamos ir profundizando y ajustando la manera de comunicación. Todas estas comunicaciones sirven para que ustedes vayan atestiguando su participación en el programa con miras a obtener el certificado de haber realizado la capacitación. Y lo deben hacer a través de su mail escribiendo a polotecnologicosancarloscentro@gmail.com. A comienzos de la clase tercera charlaremos en conjunto las respuestas en general que hemos recibido al respecto, para que cada uno de ustedes haga la autocorrección de las mismas. Ahora trataremos sobre lo que es la morfología de las plantas, es decir, cómo son sus hojas, sus flores, sus frutos. Empezaremos a nombrar las partes de la planta desde abajo hacia arriba, empezando por la raíz, luego el tallo y las hojas. La raíz tiene la función de sustentar o sujetar a la planta al suelo y absorber agua y sales minerales. El tallo, ubicado por encima de la raíz, sostiene a las hojas inicialmente, cuando es un brote, y luego va a aportar a las ramas, y van a ser estas las que van a sostener a todo lo que es la parte vegetativa de la planta. Y en su interior, en el interior del tallo, va a circular el agua y los alimentos que son absorbidos por la raíz. Las hojas se encargan de fabricar el alimento a través de la fotosíntesis y de respirar. Las plantas se pueden clasificar según estas 3 partes principales que nombramos. Según el tallo podemos hablar de árboles, arbustos y hierbas. El árbol tiene el tronco grueso y leñoso, con ramas que nacen lejos del suelo. Es el caso del pino, la encina, el olivo y otros árboles en un sinnúmero. Los arbustos tienen el tallo leñoso y ramas que nacen cerca del suelo, como el rosal. Las hierbas tienen el tallo fino y flexible, como el trigo, trébol y la manzanilla. Según las hojas, las plantas pueden ser de hoja perenne y plantas de hoja caduca. Esto está en relación a cuánto dura la hoja en la planta. Las de hoja perenne son plantas que tienen hojas durante todo el año, como el pino, el olivo y el brezo. En cambio, las plantas de hoja caduca pierden las hojas al llegar el otoño, como el castaño, manzano y rosal. Es decir, entran en este momento, en el otoño-invierno, en un periodo de descanso. Según las flores, las plantas se pueden clasificar en plantas sin flores o con flores. Aquellas sin flores son plantas que necesitan sombra y mucha humedad para vivir. Los musgos y los helechos, por ejemplo. Los musgos son plantas pequeñas que tienen un tallito, hojas y raíces. Viven sobre las rocas, en los troncos de los árboles y en el suelo. Los helechos tienen un tallo grueso que crece bajo la tierra y unas hojas muy grandes. Las plantas con flores forman el grupo más numeroso y variado, y a estas pertenecen las llamadas gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas, como es el caso de los pinos, tienen flores pequeñas y no producen frutos. Las angiospermas, en cambio, tienen flores más grandes y producen frutos, como el caso del castaño, tomillo y amapola. Ahora vamos a tratar los distintos tipos de crecimiento de las plantas de acuerdo a la época del año o al tiempo de vida. Los ciclos se establecen en función de cuánto pasa desde que la semilla germina hasta que la planta produce descendencia y de cuántos ciclos reproductivos realiza una misma planta. En las plantas con flores, las semillas germinan, con frecuencia tras un periodo de dormancia, y se desarrollan las plántulas. Después crece la planta adulta y se forman los órganos vegetativos y reproductivos. Finalmente se produce la reproducción
que comprende la polinización, fecundación, formación de semilla y su dispersión. Podemos hablar de plantas anuales, que son aquellas que completan su ciclo en un año, crecen a partir de una semilla, florecen y mueren después de producir nuevas semillas. Durante la estación desfavorable se encuentran en forma de semilla en el suelo. Esto sucede con la mayor parte de las malas hierbas que son de ciclo anual. Pueden distinguirse las anuales de verano, que van a ser aquellas que completan su ciclo entre primavera y verano, y las anuales de invierno, que lo completan entre el otoño y la primavera. Muchas malas hierbas se van a comportar tanto como anuales de verano como de invierno. Las plantas bienales son las que completan el ciclo en 2 años, es decir, en el primer año solo se produce crecimiento vegetativo y se almacenan sustancias de reserva, y en el segundo año se produce la floración y fructificación. Por último tenemos las plantas perennes, que son especies cuyo ciclo vegetativo es superior a 2 años. Podemos distinguirlas entre herbáceas y leñosas. Las leñosas desarrollan uno o varios troncos que sobreviven durante la estación desfavorable. El ejemplo más claro es el de los árboles, de muchos árboles que pierden las hojas, y en el caso de las herbáceas podemos pensar, por ejemplo, en alguna alfalfa. Ahora hablemos de los usos de las plantas, que según su función van a poder ser de 3 tipos principales: las plantas forestales, frutales u ornamentales. Las plantas forestales son aquellas destinadas a la producción maderera o para el uso de cortinas, en montes o también para lo que es el arbolado público. Ejemplos claros de esto son los eucaliptos, los pinos, casuarinas, olmos, plátanos, álamos, que más allá del destino que se le dé, va a cambiar mucho su función respecto de cómo estén ubicadas en el espacio. Pueden cumplir tanto una función de cortina como de monte, según cuál es la densidad con la que se acomodan u ordenan, y ahí está la importancia de la intervención del hombre. Luego las plantas frutales, destinadas a la obtención de frutas de diferentes tipos. Ejemplos de estos son los durazneros, ciruelos, manzanos, las nueces, que más allá de poder utilizarse para la cosecha de frutas, pueden ser usadas en el sombreado. Y las plantas ornamentales, destinadas a embellecer u ornamentar un espacio que puede ser interior o exterior, en una casa, jardín o parque. Dentro de los distintos ejemplos vamos a nombrar a aquellas que tienen flores, como los claveles, rosales, plantas que son más coloridas en sus hojas y tallos, como las begonias, ficus, helechos, y por último los arbustos, como la madreselva, glicina, jazmín o camelias. Esperamos que la información compartida en este encuentro les sea útil para llevar a su lugar de trabajo o a su vida cotidiana, y pueden escribir por consultas al correo electrónico que figura al pie de la presentación y aguardar por las respuestas que intentaremos lleguen de la manera más rápida y clara y sencilla a ustedes. En el próximo encuentro tendrán disponibles las respuestas a las preguntas sobre el encuentro de hoy. Como seguramente ustedes al transitar el dictado de este segundo encuentro y al haber recibido toda la información que a través de la profesora Camila Cuello y de nuestro sistema de información han recibido, esto puede haberles generado alguna ansiedad acerca de cómo identificar una planta, cómo llegar a saber un nombre científico, ¿no es cierto? Hoy los medios con que contamos, ¿no es cierto?, la posibilidad de utilizar buscadores a través de nuestro teléfono o a través de las computadoras, permite que incluso desde el nombre común, incluso desde una foto, ustedes lleguen a poder identificar una planta. Deseábamos que tuviesen información acerca de cómo se generó la nomenclatura, cómo se establecieron los mecanismos para poder nombrar las plantas con el sistema binominal antes de recibir esta información que les vamos a dar ahora, que les va a permitir, si ustedes van observando la diapositiva que está apareciendo en pantalla, utilizar estas aplicaciones de búsqueda donde con una foto a través de la aplicación pueden llegar a acercarse o aproximarse al nombre científico. La mayoría de ellas son de uso internacional.
Por eso, a veces la nomenclatura está un poco dispersa y a veces encontrar una planta regional no es sencillo. Pero hay una muy buena aplicación, un muy buen servicio que presta la Universidad Nacional del Litoral a través de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza, que es la aplicación que ustedes ven en primer lugar y que, como ustedes ven allí, se llama IRUPE. Ustedes ahora, a continuación de mis palabras, van a poder ver un tutorial de cómo utilizar esta aplicación, donde les mostramos de qué manera sencilla pueden encontrar el nombre de una planta que incluso pueden llegar a ver en la recorrida de campo, en la vera de algún camino, alguna planta silvestre. Esta aplicación está básicamente apuntada a las plantas nativas de nuestra provincia de Santa Fe. Con esto nos estamos despidiendo, nos vamos a encontrar ya en el tercer encuentro la semana próxima y ustedes van a estar en contacto con nosotros para trabajar en lo que ya es selección de plantas, uso del color, diseño de espacios, donde vamos a combinar toda esta información que hemos vertido en el primero y segundo programa para ir avanzando en estos temas. Nos vemos la semana que viene, pero por favor vean el tutorial que continúa. Este es un buscador de especies, uno de los muchos. Ustedes van a ver luego de esta imagen una diapositiva donde aparecen por lo menos 6 de ellos. Son de tipo internacional, ¿no es cierto? No están tan ajustados a la flora local como está el IRUPE de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza. Pero es una herramienta rápida que se puede descargar en el celular y con la imagen, la foto de una hoja, de una flor, de un tipo de árbol nos da una aproximación. No es exacta, hay que probar varias veces, hay que ir aproximándola, pero por ejemplo vamos a mostrar cómo si tuviésemos una foto guardada en nuestro celular y quisiéramos saber el nombre de esa planta, simplemente llevando la foto, arrastrándolo al cuadro, el sistema nos va a buscar y nos va a dar la probabilidad del nombre, no nos va a dar el nombre preciso. Como digo, luego tenemos que ajustar esta búsqueda, pero nos va a dar la mayor probabilidad de que esa especie pertenezca, ese nombre pertenezca a la especie que le hemos enviado. Cuanto más detalle tengamos, cuando tengamos por ejemplo la flor o el fruto o una foto de la planta en general, el sistema se va ajustando y lo va haciendo cada vez más preciso. En mayor detalle o aproximación todavía, si queremos conocer la flora de cada departamento, tenemos la opción de un mapa en 3D, donde haciendo clic vamos a ver por ejemplo el departamento de Las Colonias, y debajo aparece toda la flora nativa relevada en el departamento y podemos conocer el nombre de esta especie, como siempre, deteniéndonos simplemente sobre la foto, y allí aparece el cartel donde se nos informa del nombre científico y demás. Si hacemos un clic sobre la foto, tenemos aproximaciones y fotos relacionadas de la planta para verla en mayor detalle. Esta es una herramienta local de alto potencial que es muy importante que ustedes conozcan y utilicen para reconocer la flora nativa y estar al tanto, digamos, de cuáles son las especies que vamos a encontrar en forma silvestre en las distintas regiones. Acceder al banco IRUPE de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, de la FABE. Primero, como vemos en el cursor, solicitar la ubicación de este host, Facultad de Ciencias Agrarias, unl.edu.ar. Luego vemos una imagen donde aparece IRUPE, banco de imágenes, hacemos clic ahí. Y aquí nos aparecen una serie de opciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, acceder a una planta cualquiera a partir de su nombre común. Escribimos el nombre común de, por ejemplo, lapacho rosado.
hacemos clic sobre foto y nos aparece la familia y la especie. Hacemos clic allí y ahora sí tenemos un despliegue donde tenemos el porte del árbol, el fruto, aproximaciones, digamos, fotos de aproximación. Esto es un archivo que va creciendo con los aportes de quienes se asocian a él. Y tenemos encima una lista de nombres vulgares o nombres comunes, los distintos nombres comunes que recibe el lapacho en nuestra región y en otras regiones.